quiere decir que en un primer carbono está el fluoro. Y en el carbono 3 tenemos un metil. Digo otro flúor. Entonces, bueno, este no lo podemos nombrar como un compuesto principal porque se va a tener un carbono y este carbono frente a los 6 del hidrocarburo de este ciclo, este anillo, pues provoca que gane este como el principal. Entonces, como tampoco esto lo podemos denominar solamente como un grupo alquilo porque no es un metilo, el metilo es CH3. Entonces tenemos que determinarlo como un subgrupo. Entonces, esto que está aquí es un subgrupo que está en el carbono 3 del ciclohexano. Y también se nombra como si fuera otra cadena. Primero hay que poner sustituyentes y luego la cadena principal. En este caso, pues es fluoro, metil. ¿Sí me explico? Sí. Ok. Doctora, y en los que están abajo de esos, el que dice bromuro de isobutilo, a lo que se refiere es que el isobutilo viene del bromo o qué onda. No, este es una forma de nombrarlos. ¿Recuerdan cuando vimos en nomenclatura de los alquilo que había una forma de nombrar los grupos que son de como hasta 4 o 5 carbonos, nombrando el haluro del grupo alquilo? Entonces, aquí es como si dijéramos 2 bromo, no es que se hizo. Entonces, 1, 2, 3, 4. Sería 1 bromo, 2 metil propano. Pero con el nombre que se usaba antes, se puede decir que esto es el isopropilo. Isobutilo, perdón. Ay, no, perdón, este es el isopropilo. Rayos. No, ya estaba bien. Sí, perdón. Entonces, 1, 2, 3, 4. Según yo sí era como lo había puesto al Sí, principio. ¿verdad? Porque este ya es un Sí, 5. Sí, es sí, que yo sí. lo escribí como lo hizo al principio. Sí, sí, sí. Es que ahí lo que me pasó de que luego se confunde uno con la... Sí, porque el isopropilo sería este. Sí, Ok, ya. Sí, me confundí con este último carbono. Ok, sí. Entonces, este sería el isobutilo. O bueno, hay que decirlo con los carbonos. CH3, CH. Así. Es el isobutilo. Pero este es el nombre anterior o común, donde ponemos haluro del grupo alquilo. O este es usando UPAC que conocemos actualmente. Es 1 bromo, 2 metil propano. Y bueno, es que esto se los puse también porque hay muchos compuestos que se ocupa esta nomenclatura. Entonces, esto que está aquí es lo mismo que lo que está acá, nada más que son diferentes formas de nombrarlo. Esta es la común y esta es la UPAC.
la que nos nombra, la que nos indica que debemos nombrarlo de esta forma. Vale, gracias. Maestra, una duda. ¿Ahí es necesario numerarlos? ¿Aquí? Sí. Ah, Sí, porque podría ser, bueno, si estuviera... Es que de otra forma sería... sí, tenemos que numerarlo. Maestro, ¿en ese que no sería 3-metil? ¿Este? Sí. 3, 4, no. No, es que es el propano. Entonces, ese sería el 1, 2, 3. Y en carbono 1, bueno, aquí, 1. Sí, ya vi, ya vi. Ok, ok. ¿Y le podría hacer otra pregunta? Sí, Es que en el tema de alquenos y dienos vimos los grupos alquilo-insaturados, lo de los alelos, ajá. y estaba viéndolo y no me quedó claro de cuándo los vamos a usar. O sea, no. O sea, entiendes que es como el nombre del sustituyente, ¿no? Como un metilo es como el metileno. O sea, entiendo eso, pero no. O sea, ¿podríamos hacer un ejercicio, un ejemplo de eso, por favor? Sí, un momentito. Mm, los alquenos. Ok. Mm, ¿cómo se nombra el aleno? Ajá, o sea, ¿de cuándo lo usaríamos? Esto solo es... Bueno, se nombra igual que cuando mencionábamos de que si había más de dobles enlaces, había que nombrarlo con la, el prefijo di, tri, tetra, etcétera. Y lo que nos va a indicar dónde se encuentra, pues es la numeración que ponemos aquí. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que en el carbono 1 y en el 2 hay dobles enlaces. Y esto es un aleno porque están en el mismo carbono. O sea, como aquí, por ejemplo, está en el carbono 1 y en el 3 hay dobles enlaces. Aquí nos encuentra que está en el 1 y en el 3. Entonces, ahí nos marca la posición. Y esto no es un aleno, es un alqueno, pues, normal, ¿no? Que tiene el doble enlace intercalado. A menos que, pues, vengan adyacentes, que sea 1 y 2, pues ya sabe, eso nos va a indicarte que es un aleno. Vale, y lo de metilo, metileno, vinilo y alilo, ¿eso cuándo se usa? Esto es cuando en nuestra cadena principal también tenemos este tipo de sustituyentes, pero estos no van a formar parte de la cadena principal, porque tenemos que buscar respecto a los alquenos, dónde se encuentra la mayor cantidad de dobles enlaces. Entonces aquí puede haber, bueno, déjalo pongo del otro lado, porque aquí sí está, acá hay una, por ejemplo, puede haber varias combinaciones, ¿no? Una, que tengamos esta cadena chiquita de alquenos y acá tengamos un cloro y acá un metilo, etcétera. Pero esta es nuestra cadena principal porque aquí están los dobles enlaces. Entonces no va a importar que acá tengamos unas cadenas sumamente largas. Aquí está el doble enlace y tendremos que nombrar esto como
1, 2, 3, 4. Un buteno. Y todo eso que va aquí. Entonces, como esto no es una pues cadena, un grupo alquilo normal, que lo así conocemos, o común, tendremos que nombrarlo como, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Bueno, empezaríamos por acá, porque aquí está el doble enlace y aquí está una cadena. Entonces estaría en el carbono 2. Crece que en el carbono 2 tenemos, y hay que ahora numerar esta como si fuera otra cadena. Pues otra cadena, pues la O cadena. sea, como el ejercicio de tareas, ¿no? Ajá, exacto. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí aplicamos lo que sabemos. Hay que buscar la cadena más larga, que tenga la menor numeración posible, etcétera. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces nos tendríamos que ir para acá porque de esta forma tenemos más ramificaciones. Pero aquí también tenemos, a ver, bueno, miren, en este ejemplo me voy a ir hacia abajo porque si no va a ser más complicado. Pero por ejemplo serían 5, ¿no? Y aquí tendremos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces es 5 cloro, 4 terbutil. Ah, no, es de primero. Ah, a ver, espera. Profesora, ¿y no podemos empezar de abajo hacia arriba? O sea, enumerando los carbonos. No, porque aquí está unido a la cadena principal. Hay que O sea, empezar por eso. siempre se... Ok, vale. Ah, caray, 1, 2, 3. Aquí nos... Mm, entonces aquí es terbutil. Mm, es que si después está difícil. Ay, no, jóvenes, no, tendré que hacerlo como debe de ser. Ojalá y no venga uno de esos en el examen. Sí, no, no se preocupen. Es que hay que seguir las reglas, hay que buscar la mayor número, cantidad de ramificaciones. Entonces, ese es el 4 y este es el 5. Entonces, aquí, esto lo puse más complicado todavía. Rayos. Bueno, changos. Ah, quiere decir que, cuentil, bueno, en el carbono 3 tenemos un... Aquí no, bueno, etil, 4. Ah, sí. A ver, espérense, otra vez. 1 cloro, etil. 4, 4, dimetil, petil. Cerramos corchete. Ya. Ay, ahora sí. Entonces,
Tenemos que también nombrar este que es un grupo de este subgrupo de esta cadena principal, que aunque no es la más larga, pero aquí están los dobles enlaces y ni modo. ¿Sí me siguen escuchando? Sí. Sí, maestra. Ok. Bueno, esta fue una opción. Un- ese tengamos en la manga con dobles enlaces. En la que tenga, pues nos tendremos que ir con esta cadena, que es la más larga y que tiene todos los enlaces. Entonces, esta que tenemos aquí arriba va a ser un grupo alílico, que este es el vinil. Así se llama este. No es un etenil. Así a los nombres que les puse ahí, esos tres, el alil, vinil y el metilén, son los que se usan. Por ejemplo, el metilén sería este. Entonces, 1, 2, 3, 4, ok. Aquí tendríamos, empezaríamos por este lado, por aquí está luego el doble enlace. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Cómo es el número de 15? Un dedo de... Pentadecano. Pentadec. Pentadecano. Ay, gracias. Es que ah, ese casi no lo uso. Bueno, sí hay cadenas muy largas, de hecho, para ácidos carboxílicos, que lo vamos a ver después, pero para esas cadenas larguísimas ya hay un nombre también común, que es el que se usa. No se usa este tipo de prefijos. Pero bueno, aquí estamos viendo el kenos. Y aquí sí hay que nombrarlo con el... Ok, entonces, bueno, es penta, deca. Hay que poner que es 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, ahorita pongo lo que está acá, ¿eh? 1, 3, 5, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Penta, N. Ahora pongamos esta parte. Este es el vinil y este es el metilén. Entonces es 13 metilén, 4 vinil, pentadeca 1, 3, 5, 7, 9, pentaeno. Entonces, para esto nos sirven este tipo de grupos alílicos, porque no forman parte de la cadena principal. O también, si tuviéramos, por ejemplo, ¿qué será? Bueno, ahora que veamos alcoholes, aquí también el alcohol, pues es su grupo prioritario sobre los alquenos. Entonces, esta es nuestra cadena principal. Y tendríamos que nombrar este metilén, pues como sustituyente. No lo contaríamos para la cadena principal. Y pues eso nos ayuda mucho para nombrarlos. Esos son los tres más comunes que hay. Así como el grupo, el metil, el etil, el isopropil, también el vinil, el alil y el metilén son muy comunes. ¿Sí, jóvenes?
Sí, gracias. Ok. ¿La puedo borrar? Espera. Sí, está bien. Ya, maestra. Ok. Bueno, entonces, nos habíamos quedado ayer aquí con lo de los isómeros geométricos y, bueno, aquí ya hemos acabado con ellos, de hecho, que son dos tipos, los que vimos, cis y trans, que eran para alquenos y cicloalcanos, y los E y Z también, que son para los alquenos. Y es similar, o sea, es solamente cuando tenemos aquí en estos grupos unidos el doble enlace, que son 4 diferentes. Y aquí solamente tenemos que determinar la prioridad para poder saber si tiene posición o geometría opuesta o geometría que está junta. En este caso este es el E y ese sería el Z. Que es similar al que vimos de cis y trans, nada más que esto es para determinar que tienen grupos diferentes los carbonos del doble enlace. Entonces, como menciono aquí, antes de pasar a los enantiómeros, vamos a revisar primero lo que es la quiralidad para entender muy bien a qué nos referimos con enantiómero. Creo que esto ya lo habíamos empezado a hablar porque un compañero lo preguntó, creo que en la diapositiva pasada, bueno, en la unidad, en la parte pasada, en la parte primera. Pero bueno, la quiralidad se refiere a que los objetos tienen una imagen especular diferente a la que proyectan. Por ejemplo, bueno, aquí hay 3 objetos que tienen objetos quirales comunes. O sea que tienen una forma derecha y una forma izquierda. Y no son superponibles. O sea, si pusiéramos esta imagen sobre esta, el volante quedaría de este lado. Entonces no van a ser iguales. Igual este tornillo, si pusiéramos esta imagen sobre esta, pues va a estar al revés, ¿no? Va a estar así cruzado. Igual las tijeras. Así como está esta imagen de aquí, pues hasta acá quedarían las navajas, las cuchillas y acá quedarían, no se acomodan los dedos. Entonces, esto es quiral, distinto de su imagen especular. Como una definición, pues, global, ¿no? Ahora, aplica, bueno, un momentito. Aquí tenemos más ejemplos, ¿no? Digo, un ejemplo sumamente común, pues, es la mano. Nuestra mano derecha e izquierda son objetos quirales porque no tienen una imagen especular similar, son diferentes. La botella, pues, está así, o sea, se está reflejando y es la misma imagen. Y también acá tenemos más ejemplos. La A es quiral, o sea, su imagen se superpone. La Q no va a ser quiral porque si dibujáramos la Q aquí, quedaría de esta forma. Entonces, esta imagen no se superpone con esta. Son esquiral. Este de Tetris, por ejemplo, pues sí va a ser quiral, ¿no? Es la misma imagen. Pero esta no. Nos quedaría para acá. Y esta imagen no se va a superponer con esta. Por cierto, esto me recuerda que hay un documental muy interesante. Ok, bueno, entonces esto es la quiralidad en los objetos, que su imagen no se superponga a la otra o que tengan
derecha a izquierda, se puede decir. Ahora, ¿esto cómo lo aplicamos en la química orgánica? Pues lo que sucede es que hay veces que los átomos de carbono están unidos a 4 grupos diferentes. Por ejemplo, este carbono, ¿no? Está unido a esos 4 grupos diferentes y esta es su imagen especular. El carbono 3, 4, el 3, bueno, los grupos el 2 y el 1. Y si queremos superponer esta imagen así como está aquí, pues no va a ser posible. Porque nos quedaría de esta forma. Aquí estaría, bueno, este es el carbono normal, el que está aquí. Acá quedaría el 3. De este lado quedaría el azul. Y acá quedaría el amarillo. Y el verde pues sí queda igual acá, ¿no? Pero no se superponen las imágenes. Entonces, este es un carbono quiral. Su imagen especular no se superpone con la que tiene inicialmente. Y aunque lo giremos en la forma que sea, no se va a superponer jamás. Porque aunque pongamos acá el amarillo, aquí sigue estando el rosa y acá sigue estando el azul. Entonces no se superponen. Y aunque ubiquemos acá el azul, va a quedar aquí el amarillo y acá... A ver... no, ahí quedaría el amarillo y acá quedaría el rosa. Entonces jamás se van a empatar. Eso es un carbono quiral. Y por lo tanto, estos son enantiómeros. Y acá está el ejemplo de un carbono que es aquiral, o sea, su imagen especular llega un momento que al girarla va a empatarse con esta. Por ejemplo, aquí están los 3 carbonos y el otro segundo carbono. Aquí decir que aquí, bueno, 3 compuestos que son iguales. Al momento que la giramos sobre este eje, va a llegar un momento en que sí se va a empatar esta figura con esta que tenemos aquí. Si no, pues ahorita hagan esa visualización de girar este que tenemos aquí sobre el eje 1 y va a llegar un momento en que el 2 va a coincidir con este y aquí van a estar los 2, 3. Bueno, de hecho aquí se ve, ¿no? Lo giramos y aquí está la estructura. Es igual que esta. Entonces, este es un carbono aquiral. No tiene enantiómeros. Y bueno, si también lo comparamos, por ejemplo, con los que hemos visto de los isómeros estructurales, aquí sí estamos viendo un acomodo espacial. Estamos viendo el carbono tetraédrico con sus ángulos, cómo están orientados hacia atrás y hacia adelante, y cómo se pueden acomodar cuando el carbono tiene 4 compuestos diferentes o cuando tiene por lo menos 2 iguales. Entonces, estos que están aquí son los enantiómeros. Tienen un carbono quiral y su imagen especular no es la misma. Estos que están acá no son enantiómeros. Y lo que les comentaba de las propiedades físicas, de que hasta ahorita todos los isómeros tienen propiedades físicas diferentes, aquí esto no lo va a cumplir así. Los enantiómeros tienen propiedades físicas iguales o similares, muy, muy similares. No difieren mucho más que 1, 2, no sé, grados centígrados, hablando de puntos de ebullición. Lo único diferente va a ser la actividad óptica, que es lo que les va a diferenciar. Pues esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, entonces, cuando hablamos de isomería, estamos hablando
que hay carbonos que son estereocentros, o sea, esos carbonos nos van a indicar qué tipo de isomería tiene este compuesto. Por ejemplo, hay estereocentros quirales o los que nos dan la posición cis trans o EZ. Y los carbonos o estos compuestos también nos indican si hay quiralidad o no. Entonces, bueno, son los conceptos. No todos los estereocentros son quirales, porque estos no son quirales. Son otro tipo de isomería, que es isomería geométrica, pero son los estereocentros de los isómeros configuracionales. Entonces tenemos ahora pues 3 definiciones muy importantes. Lo que es un carbono quiral, o también se puede llamar como asimétrico, que es el átomo de carbono unido a 4 grupos diferentes. Aquí no se toma solamente este carbono unido a este carbono y ya en grupos diferentes, sino todo esto es un grupo diferente. Todo esto es un grupo diferente, grupo diferente, grupo diferente. Igual acá, este es un etil, un propil y un isopropil. Entonces, todos son diferentes. Y bueno, el centro de quiralidad, que es esto que menciono aquí, es un término de la YPAN que se utiliza para cualquier átomo que tenga un conjunto de sustituyentes en una distribución espacial que es superponible con su imagen especular. O sea, que si esto lo ponemos con un espejo, su imagen no se va a poner no superponible con esta. Y bueno, aquí también puede ser tanto para carbono o para nitrógeno, pero eso tiene que ser en enlace sencillo. Y los estereocentros pues sí aplican también para dobles enlaces. Porque si este intercambio de grupos lo hacemos, va a pasar de un cis a un trans. Entonces, son isómeros geométricos. Es un estereocentro. ¿Hasta ahorita alguna duda, jóvenes, con esto? No, mis. Ok. Bueno, entonces, así como vimos un tipo de nomenclatura para los isómeros isotrans, que es en una nomenclatura específica, o el LZ, también hay una nomenclatura muy específica para los centros quirales, que van a ser la nomenclatura RS. Pero estas reglas ya las vimos, porque aquí sí aplican las reglas de Kahn-Ingold-Prelog. Las que vimos para los isómeros EZ se basan en estas reglas. Entonces, nada más hacer un pequeño repaso aplicado al carbono quiral, no a los dobles enlaces, pero es lo mismo. Tenemos que definir una prioridad de los átomos unidos al carbono quiral y de acuerdo a esa prioridad, pues vamos a nombrarlo como R o S. Es lo mismo que vimos aquí, nada más que aquí ya es para un carbono quiral. Entonces... Maestra, menos de un minuto. Ok, gracias.